crítica, coloquio realizado por el Programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena. La conferencia se titula Mi pintura es un acto de descolonización, la encrucijada cultural y política de Wilfredo Lang, de autoría de Laura Catelli. Laura Catelli obtuvo sus títulos de maestría y doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, Estados Unidos. Sus áreas de especialidad son los estudios coloniales, los estudios latinoamericanos y las distintas ramas de la teoría postcolonial. Fue becaria postdoctoral del CONICET con el proyecto Genealogías Americanas, discursos sobre las razas en la transición de la etapa colonial a la nacional postcolonial. Desde 2014 se desempeña como investigadora con el proyecto Aproximaciones Postcoloniales. Disculpen. A la problemática racial en la construcción de imaginarios culturales en América Latina. Su investigación está dedicada a reflexionar sobre las problemáticas raciales en los imaginarios culturales latinoamericanos en la larga duración desde una perspectiva postcolonial y a partir de una mirada transdisciplinaria que incluye abordajes desde arte y literatura, antropología, estudios de raza y género, y pensamiento latinoamericano y caribeño. Es profesora titular de la Cátedra Problemática del Arte Latinoamericano del siglo XX en la Escuela de Bellas Artes, cuyo programa se articula con los ejes de su investigación, y directora del Centro de Investigación y Estudios en Teoría Postcolonial, radicado en la Facultad de Humanidades y Artes y Unidad de Investigación del IECH. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos en volúmenes colectivos y es autora de Arqueología del Mestizaje, Colonialismo y Racialización, UPRO-Claso 2020, un libro reciente. En mi experiencia personal, en un primer acercamiento a su libro, Arqueología del Mestizaje, sugiero que adentrarse a su universo investigativo permite recorrer sus interrogantes acerca de cómo y cuándo emerge el mestizaje como concepto nacionalista y criollo. Su análisis lo desarrolla a través de una perspectiva arqueológica en el sentido que Michel Foucault le da al término. Establece un diálogo crítico con las nociones de colonialidad de Aníbal Quijano y de las genealogías de Walter Mignolo, entre otros autores. Sumergirnos en sus formas de escarbar y desenterrar los aspectos concretos del proceso de dominación y las relaciones de poder coloniales, que por otro lado producen las condiciones de posibilidad para el surgimiento del concepto de mestizaje. Comprender que el legado del colonialismo está presente todo el tiempo en la vida de los habitantes de las repúblicas latinoamericanas. Estar alerta porque el mestizaje recuerda y a la vez olvida el pasado colonial a través de una síntesis armónica en el marco de la nación. Dialogar acerca de cómo la dominación biopolítica criolla subyace en el discurso del mestizaje. Mirar a través de un amplio corpus, Brasil, la española, la Nueva España, Perú, el hecho que en su gran mayoría los casos de contacto efectivo entre españoles e indígenas y europeos e indígenas fueron relaciones sexuales atravesadas por el poder, lo que Laura llama mestizaje carnal. Ahondar en la contracara de la política de mestizaje, es decir, revelar las resistencias, las maneras como se establecieron las luchas en esta guerra de razas, denominada oficialmente como conquista. Adentrarnos en los estudios de la cultura visual, mirar la representación visual del mestizaje en las pinturas de casta del siglo XVIII como parte del discurso criollo sobre el control de los cuerpos. Para cerrar esta invitación breve al universo investigativo de Laura Catelli, los dejo con una de sus conclusiones que considero determinante en nuestra crítica práctica por transformar, sanar en conciencia las infinitas presentes heridas coloniales y así continuar la resistencia y la proposición de otras formas de participación en el mundo. Cito: la arqueología del mestizaje que propongo tiene el potencial de mostrar algunas conexiones entre las complejas dinámicas de racialización pasadas y presentes, cuyos modos de persistencia se vuelve necesario visibilizar a fin de detectar su impacto en situaciones actuales de injusticia social,
como el colonialismo interno, el genocidio, la usurpación de tierras, etc., a las cuales cabe situar en el marco amplio de la colonialidad, que a la vez demandan ser abordadas en sus especificidades locales, históricas y políticas. Los dejo con Laura Cateri y la presentación de su conferencia titulada Mi pintura es un acto de descolonización, la encrucijada cultural y política de Wilfredo Lam. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por esta minuciosa presentación que me resulta también, bueno, resulta un marco bastante útil para comenzar la presentación, porque me ahorra tener que explicar algunas cuestiones. Quiero agradecer también al profesor Kevin por esta invitación. Nosotros nos conocemos, no nos conocemos personalmente, pero ambos hemos estado, como Idelber también, del otro lado del espejo. Idelber está del otro lado del espejo, quiero decir, en Estados Unidos. Nosotros, bueno, la profesora Silvia Valero también, somos migrantes de este mundo académico en el que hay efectivamente relaciones de poder en juego permanentemente. Y lo que voy a presentar hoy sobre Wilfredo Lam es una investigación en curso que está situada en ese universo de preguntas sobre el poder en los discursos críticos, cómo los discursos críticos de manera surrepticias, a veces bajo la apariencia de buenas intenciones, ¿no? Como el mestizaje, que es un discurso muy atractivo, es un discurso sobre el amor, en contextos de genocidio, ¿verdad? Tienden a ocultar y a hacer persistir, a permitir que las relaciones de poder persistan en nuestro presente. Entonces, esta investigación, y agradezco al profesor Esteban por su introducción, porque me permite ver que esta investigación sobre Lam se encaja dentro de esa obsesión que es esta desconfianza sostenida de mi parte hacia esos discursos críticos, que en este caso han envuelto, han envuelto y han sostenido y han dado a conocer en buena parte a Wilfredo Lam en el ámbito del arte latinoamericano. Veo una de mis estudiantes de problemática del arte latinoamericano, María Estela Paternostro, que está aquí, y sí, quiero aprovechar también para agradecer a mis estudiantes, estando además en un congreso de estudiantes de grado. Quiero decir qué importante que son los intercambios en las aulas de grado con los estudiantes, porque ahí es posible llevar preguntas, es posible poner en duda. Yo creo que es muy importante como docentes permitirnos enseñar a nuestros estudiantes lo importante que es poder cuestionar ciertos discursos con herramientas adecuadas, por supuesto, pero esto es algo que no podemos hacer solos, no podemos hacer en soledad. Entonces pienso que esos espacios son cruciales para poder, y bueno, lo digo de nuevo, yo trabajo en la universidad pública, sé que ustedes están también en la universidad pública, y en ese sentido nuestro trabajo, esos espacios tienen un valor en términos políticos sumamente valioso, y quiero dar cuenta de eso. Quiero agradecer a mis estudiantes y a los estudiantes de la Universidad de Cartagena que están presentes en esta charla hoy virtual. Y bueno, y decirles que también espero recoger sus preguntas, que también me ayudarán, y sus comentarios,
y críticas, porque esto es un trabajo que está en proceso, y entonces está abierto, es el momento más difícil, está en proceso, quiero cerrarlo, pero al mismo tiempo quiero seguir investigando, quiero seguir cuestionando. No es un trabajo que esté cerrado. Yo no voy a compartir necesariamente verdades sobre LAM, sino algunas intuiciones fuertes que he ido desarrollando con mis estudiantes, también con mis colegas que han aportado también. Quiero agradecer a Carlos Aguirre, Alejandro de Otto, Manuela Rodríguez, que son personas que han trabajado estos temas conmigo también en el ámbito de la cátedra, y bueno, creo que es muy importante sostener la idea de que el trabajo de investigación, el pensamiento crítico, se tiene que dar de una manera colaborativa, no compitiendo, no tratando de ser number one, soy la especialista en LAM, acallando otras voces, sino que realmente el trabajo, para fortalecerse y para tener sentido, para tener un sentido social y político, tiene que darse en estas condiciones. Así que bueno, me alegra muchísimo, gracias Kevin por la invitación y por permitirme ampliar el ámbito de trabajo y de investigación con este grupo tan numeroso. Yo voy a leer el trabajo, porque el trabajo está en proceso. Tengo algunas imágenes también, quizás me extienda un poquito más de los 40 minutos que habíamos convenido, pero como es hay bastante información, es algo, digamos, bastante denso, y quiero compartir con ustedes un poco cómo vengo estructurando todo esto. Así que voy a leer. Espero que no se haga muy aburrido, voy a tratar de leer lo más animadamente posible, y tengo algunas imágenes para mostrar también. Obras de LAM. Bueno, el título es Mi pintura es un acto de descolonización, que es una cita de LAM, La encrucijada cultural y política de Wilfredo Lam. La exploración que propongo comienza con la idea de pliegue de Gilles Deleuze, en uno de sus cursos sobre Foucault, llamado La subjetivación. En la clase El pliegue del afuera, básicamente se hace una recopilación de la idea de pliegue como una interioridad donde el sujeto puede aún vivir ante la amenaza de una línea del afuera, de una exterioridad invivible. Deleuze señala que la metáfora proviene de una colección de poemas de Henri Michaud llamada La vida en los pliegues. Para Michaud, nos dice Deleuze, el pliegue es como el ojo del huracán, es en el pliegue donde podemos vivir y respirar. Deleuze dice también sobre el pliegue que no es algo que se pueda forzar, llevar adelante denodadamente. Cito, no hay necesidad, pero no respirarás si la línea del afuera no hace un pliegue, si no pliegas la línea del afuera. Y no es fácil plegarla. Es todo un arte de la prudencia. No sucede forzosamente. Fin de cita. Creo que Wilfredo Lam, el artista sobre el que voy a hablarles hoy, vivió desde su llegada a Europa con conciencia de esa línea del afuera, y desde sus prácticas artísticas fue realizando una serie de pliegues en su obra, de espacios donde respirar, donde vivir, sin morir como sujeto. El ensayo sobre el que se basa esta charla propone explorar la idea de pliegues de la práctica artística de Wilfredo Lam. Pliegues que nos muestran un proceso subjetivo y político que resultó, entre otras cosas, de una búsqueda estética y además estésica, y de la expresión plástica de un sujeto que llegó a proponer en sus propias palabras una descolonización mental, una búsqueda que dialoga con el regreso al país natal de los cuadernos de su amigo Aimé Césaire, y se mueve a contrapelo de los intelectuales colonizados que describió Frantz Fanon algunos años después en Los condenados de la tierra, que es un libro de 1961. La metáfora del pliegue es muy sugerente cuando pensamos en un sujeto afromestizo como Lam, que proviene del espacio colonial y circula durante gran parte de su vida en espacios metropolitanos europeos,
O digámoslo mejor así, un sujeto afromestizo proveniente del espacio colonial que es un artista y circula por los centros metropolitanos europeos del arte en el siglo XX. Eso que Deleuze llama la línea del afuera es el mundo europeo, el mundo blanco de Fanon, en el que Lam se desarrolló como artista y en el cual, aun cuando triunfó, continuó siendo, como todo sujeto colonial, un otro. El pliegue podría pensarse como una interioridad vinculada a la memoria y al mundo de su infancia en Cuba, una interioridad que Lam fue creando mediante sus prácticas artísticas y estas, como veremos, fueron poniendo en tensión las búsquedas estéticas de las vanguardias, preocupadas más por aspectos formales relacionados con la representación, por un lado, y por otro, las búsquedas estésicas relacionadas con registros subjetivos y epistémicos construidos a partir de la experiencia sensible del mundo. El concepto de estesis se remonta a Protágoras, estamos hablando del siglo IV a.C., antes de Platón, y en griego significa percepción. Desde Protágoras se ha mantenido la idea de que existe una relación entre percepción y conocimiento, o incluso que la percepción sensible es conocimiento. Y por supuesto que hay un larguísimo debate filosófico al respecto, del cual las teorías del siglo XVIII sobre la estética, puntualmente de Baumgarten y Kant, forman parte. Teorías que aún pesan sobre las preguntas sobre qué es el arte, cuál es su función, qué es la belleza, etc. Hay una larguísima, hay un mundo de preguntas. Pero para introducir este concepto y algunas de sus implicaciones para el arte del siglo XX, voy a compartir con ustedes una definición de Jacques Rancière. Rancière dice: se trata del tejido de experiencia sensible dentro de las obras de arte. Se trata del tejido de experiencia sensible dentro del cual ellas se producen. Nos referimos a condiciones completamente materiales, lugares de representación y exposición, formas de circulación y reproducción, pero también a modos de percepción y regímenes de emoción, categorías que las identifican, esquemas de pensamiento que las clasifican y las interpretan. Esas condiciones hacen posible que palabras, formas, movimientos y ritmos se sientan y se piensen como arte. O sea, hay todo un código que forma parte, ¿no?, de la estesis que dice esto es arte. Eso forma parte de la estesis también. Por mucho que algunos se afanen en oponer el acontecimiento del arte y el trabajo creador de los artistas, haciendo una separación, ¿no?, a ese tejido de instituciones, prácticas, modos de afección y esquemas de pensamiento, es este último, el arte, el que permite que una forma, un estallido de color, la aceleración de un ritmo, un silencio entre palabras, un movimiento o un centelleo sobre una superficie se sientan como acontecimientos y se asocien a la idea de creación artística. Fin de cita. Entonces acá hay una oposición sobre cuáles son los códigos que definen qué es arte, ¿verdad? Y todos aquellos acontecimientos, los gestos, bueno, todo el mundo de las percepciones, ¿verdad?, que tienden a pensarse por separado y que a partir del siglo XVIII la estética, ¿verdad?, va a producir esa separación. Entonces la estesis, la idea de estesis lo que hace es permitirnos pensar cómo hay tensiones entre esos códigos que dicen qué es arte, qué es belleza, qué es el objeto de arte, y qué es lo que ocurre con todas ese mundo de las percepciones y del conocimiento. Volver a pensarlo juntos otra vez. Esto es una propuesta que ha hecho Walter Mignolo, a mi ver, de una manera un poco confusa. Pero vamos a dar cuenta de que Mignolo ha hecho esta observación, y voy a volver un poquitito más hacia el final del ensayo sobre la idea de estesis decolonial, que es lo que él trabaja. Entonces, prestar atención a la estesis supone adoptar una perspectiva de análisis enfocada en las búsquedas sensibles y epistémicas, vinculadas al conocimiento, implícitas en las prácticas artísticas de Lam. Prácticas que en un momento determinado de su vida
se ligan profundamente a un registro experiencial y subjetivo. A la vez, si seguimos las observaciones de Rancière, esto no implica desconocer el contexto de las vanguardias europeas y de la internacionalización de las obras de Lam, y también de su regreso a Cuba, que complejiza la percepción de su contexto. De hecho, aquí hay una tensión que me interesa explorar. Entonces, Lam como sujeto migrante, ¿verdad? Lam está en movimiento a lo largo de su vida. En este sentido, un punto a destacar es que Lam no emergió ni trabajó en soledad. De hecho, haciendo la investigación, la cantidad de gente, de artistas, intelectuales, Lam fue un tipo rodeado intensamente de muchísimas personas a lo largo de su vida. Por eso aquí intento reconectarlo con intelectuales afroantillanos, anticolonialistas y antiimperialistas que formaron parte de su vida, sobre los cuales Lam también influyó. En ese mismo movimiento quiero acercarme a sus obras, o mejor, a sus prácticas artísticas, siguiendo una propuesta de Alejandro de Otto sobre ciertos gestos que él encuentra y analiza en Fanon y Césaire, que desorganizan las configuraciones imaginarias, discursivas, visuales y corporales del colonialismo. Este tipo de análisis supone reenfocar algunas identificaciones culturalistas, sobre todo a través del cubismo y del surrealismo, culturalistas con el arte africano fundamentalmente, o con las vanguardias primitivistas, con operaciones que se han hecho a través del cubismo y el surrealismo, en torno a las cuales se ha concentrado generalmente la crítica escrita sobre Lam y su obra. Esto es una parte del ensayo que no voy a compartir con ustedes, pero hay también una exploración en mi investigación sobre esos discursos críticos. Entonces, los dos ejes que propongo acá son, uno, la estesis, como el tejido sensible que resulta de una práctica artística que trabaja con registros experienciales y subjetivos en determinados contextos, y dos, la desorganización de las configuraciones imaginarias, discursivas, visuales, corporales del colonialismo, que podemos pensar también como la línea del afuera. En el pliegue que hace en un momento determinado de su vida, un pliegue en el tejido sensible producido por sus prácticas, que es en el momento en que él regresa a Cuba, Lam va a conjurar la desorganización de esas configuraciones heredadas del colonialismo, a través de su formación como artista y otros elementos que atraviesan el campo del arte, tal como lo describe Rancière. En el ensayo que estoy escribiendo trabajo esta propuesta en tres momentos. En la primera parte del ensayo reviso las cartografías y las redes transatlánticas que atravesaron la vida de Lam. Muy de un plumazo porque, como les digo, esas redes son sumamente complejas. En la segunda hago una reseña no exhaustiva de algunos de los abordajes de su obra y explico en qué sentido esta ha sido enfocada desde una perspectiva culturalista que considero todavía es necesario superar. Este segundo momento es el que les decía que vamos a saltar. Y en la tercera y en la última parte desarrollo por qué es posible y necesario cambiar los términos del análisis de la obra, una noción muy cara a los postulados de la estética kantiana, al de la estesis, en el contexto de la búsqueda expresada por el propio Lam de la descolonización mental. A lo largo de todo el ensayo, además, intento resituar a Lam como parte de los movimientos anticoloniales y antiimperialistas y mostrar una faceta política e ideológica de este artista que ha quedado invisibilizada bajo ciertas perspectivas disciplinarias y situadas que muchas veces lo despolitizan, aun cuando el propio Lam expresó que entendía la descolonización como también en el campo del arte. Primera parte, los lenguajes inmundos de Wilfredo Lam. Y quiero aquí presentar, a ver, ¿se puede ver? Sí. En 1902 nace Wilfredo Oscar de la Concepción Lam y Castilla en Sagua la Grande, un pueblo de la provincia azucarera Villa Clara en Cuba.
Su padre, Enrique Lam era un inmigrante cantonés radicado en Cuba. Además de mantener las prácticas y costumbres de su cultura natal en la isla, Lam practicaba caligrafía china y llegó a reproducir las enseñanzas de Confucio y de Lao Tse. Su madre, Ana Serafina Castilla, nació en Cuba, hija de una mujer congolesa liberta, quien había ganado su libertad casándose con un hombre mulato. Una tercera y muy importante figura en su infancia fue su madrina, Mantónica Wilson, cito a Gerardo Mosquera, una sacerdotisa ligada al Cabildo de Santa Bárbara, Changó, que todavía existe en el pueblo, ubicado en una región de fuerte tradición afrocubana. Lam conoció los pinceles y el concepto de trazo en su infancia a través de su padre, así como un sistema de escritura no alfabético, sino ideográfico, que lo acercaría a un lenguaje basado en símbolos y en relaciones metafóricas. Como señaló Fernando Ortiz, cito, a Lam, para ser predispuesto al simbolismo, le bastaba conocer de niño el espíritu y las formas de la escritura china, donde cada letra es un símbolo gráfico, aunque no siempre inequívoco ni inmediatamente legible. Sabido es que la escritura china carece de toda conexión fonética y que por eso puede ser leída en idiomas distintos, que entre sí no se entienden al hablar. Sus letras se han formado por derivación de vetustas pictografías de las cosas, representadas directamente o por sus relaciones metafóricas. Fin de cita. Esta sensibilidad respecto de los símbolos y su conexión con el mundo de las cosas se combinará con la experiencia vivida en la cotidianidad de la infancia, de los rituales de la santería y los toques de tambor que Lam escuchaba desde el barrio chino en las noches de su infancia, que lo introdujeron a otra cosmovisión, la africana. Una cosmovisión que en las colonias se expresa bajo una ritualidad, bajo performatividades específicas y a través de un conjunto de símbolos sincretizados que según el propio Lam lo influenciaron subjetivamente. Cito un fragmento de Lam en una entrevista hecha por Gerardo Mosquera 2 años antes de que Lam falleciera. Dice Lam, allá en Sagua había una colonia de chinos bastante grande, radicada en la calle Tacón. Yo vivía allí. A 1 o 2 cuadras de mi casa, después de un puente, se encontraba el barrio de Cocosolo, un barrio muy pobre donde vivían casi todos los negros. Muchos de ellos habían nacido en África. El sonido de los tambores llegaba hasta mi casa. Yo observaba con bastante temor los bailes violentos y el colorido de las fiestas de los negros. Por ahí cerca había un río y me decían que no me acercara al río porque podía cogerme el guije. Todo esto era muy enigmático para mí y a menudo trataba de imaginarme cómo era el guije. En las esquinas de las calles aparecían granos de maíz y gallos muertos con cintas en colores amarradas al cuello. Parece que aquellas cosas me influenciaron de una manera indirecta. Todo eso debe haberme penetrado en lo más profundo. Fin de cita. Ortiz ha observado la combinación de diversas tradiciones para dimensionar los múltiples niveles de sentido que se configuran en las obras de Lam, y para señalar la presencia en ella de niveles experienciales de la expresión que alcanzarían tanto al artista como a los espectadores. De acuerdo con Ortiz, observar una obra de Lam es como vivenciar algo de una experiencia ritual, religiosa, mágica, atávica, esotérica. Los símbolos pueden resultarnos inaccesibles, desconocidos, pero resulta evidente que producen una obra cargada de misterio. Hay algo allí que se resiste a ser tomado, capturado, fijado por la mirada, la racionalidad. Quiero poner una, perdonen, pero quiero buscar aquí una imagen para... hay algo allí que se resiste a ser tomado, capturado, fijado por la mirada, la racionalidad, la sensibilidad de la crítica y la propia historiografía occidental del arte. Sin embargo, los cuadros, casi siempre de grandes dimensiones, producen atmósferas que nos invitan a entrar en ellos, en sus lógicas internas, en ese movimiento de transformación que el propio Lam describió en distintas ocasiones.
Estos habrían ido resultando de sus prácticas, sobre todo a partir de los experimentos de pintura automática a los que lo introdujo el surrealismo, que para Lam funcionó como vía de acceso o de regreso a ese mundo extraño, desconocido de la infancia. Cito a Lam nuevamente. Y de una manera automática, como dicen los surrealistas, me salió ese mundo. Es decir, que cargaba todo eso en el subconsciente y al dejarme llevar por la pintura automática a través de ese dibujo impensado donde uno no sabe qué va a pintar, me brotó ese mundo tan extraño. Fin de cita. De este modo, los cuadros de Lam, sobre todo aquellos posteriores a su regreso a Cuba en 1942, este que estamos viendo es de 1947, no serían solamente el resultado de una sincretización de lenguajes, sin duda marca originalísima de su obra, en respuesta a la boga primitivista en el contexto de la cual emerge como artista de vanguardia, sino dispositivos experienciales hechos posibles por una condición subjetiva y una sensibilidad mestiza, entre comillas, no me gusta ese término, pero lo voy a decir, y postcolonial. Antes de seguir, resulta conveniente resaltar algunos matices que ha hecho Mosquera acerca de las metáforas de Ortiz sobre la cubanidad como síntesis y una observación sobre el grado de supuesta disolución de las tradiciones africanas, bajo la idea de, digamos, de transculturación. Cito a Mosquera. Extendamos a todo el Caribe la famosa metáfora en que Fernando Ortiz definió la cultura cubana como un ajiaco, es decir, un sopón de ingredientes muy diversos, donde el caldo que queda en el fondo representa la nacionalidad integrada, de síntesis. Habría que ver qué parte de los ingredientes pone cada quien y a quién toca después la cucharada mayor. De cualquier modo, este ajiaco no es una fórmula idílica, como tanto se la sigue usando hoy, convertido en mito fundacional de la identidad cubana. Y sería necesario hacer notar, además, que aparte del caldo de síntesis, quedan huesos y carne duros que nunca llegaron a disolverse del todo, aunque aporten su sustancia al caldo. Estas son tanto las supervivencias y recreaciones de la tradición africana alrededor de complejos religiosos culturales, como ciertas características propias de los africanos como subgrupos dentro de los etnos mestizos creadores de las naciones latinoamericanas, determinadas aquellas características más por la situación social histórica que por la etnocultural. Fin de cita. Esta observación nos permite matizar el acercamiento propuesto por Ortiz en su fundamental ensayo sobre la obra de Lam y evitar cierto movimiento pendular entre una caracterización negra de Lam y sus prácticas artísticas que obturan otras facetas de su subjetividad mestiza, y en la otra dirección, una caracterización plenamente transculturada bajo la fuerte influencia del pensamiento de Ortiz sobre la cultura cubana, que puede diluir la especificidad de los legados africanos en su subjetividad, sus prácticas y los dispositivos visuales que resultaron de ellas. Las condiciones creadas por 400 años de colonialismo español y portugués están presentes en una suerte de cartografía colonial que atraviesa la identidad de Lam y su particular lenguaje pictórico. Esta cartografía conforma un imaginario cultural que incluye lugares como el Congo, Cantón, Cuba, España, Francia, Martinica e Italia también. Si bien no me detendré aquí a hacer un recuento de los numerosos viajes a lo largo de su vida, podemos decir a grandes rasgos que la obra de Lam, la producción de la obra de Lam se extiende a lo largo de 6 décadas, que incluye las 2 décadas en España, entre 1923 y 1938. Estas obras que ven aquí, estos son todos autorretratos, este es de 1923, recién llegado a España. Este no es un autorretrato, pero prefigura un autorretrato de algunos años después. Si quieren después lo
podemos volver a ver. Este es de 1926, donde se ve más africano. Este es de 1937, donde ya se ve la influencia del cubismo. Este es el que les decía que está prefigurado por el de 1925. Y este de 1938, y este también de 1938. Fíjense qué hermosa tensión entre estos dos autorretratos de 1938. Entonces, les decía que están las dos décadas en España, 1923-1938, el periodo en París entre 1938 y 1941, donde entabla relación con Pablo Picasso, Juan Gris y los surrealistas, el primitivismo y el arte africano, el periodo en Cuba y el Caribe entre 1942 y 1952, su contacto con los referentes del movimiento de la negritud, aquí está con Césaire, con quien estableció una amistad que duró hasta su muerte, la relación con André Breton y el viaje de 5 meses a Haití, donde presenciaron juntos ceremonias de vudú, también en ese viaje la relación con los antropólogos Fernando Ortiz y Lidia Cabrera, con quienes establece una fecunda relación de trabajo, y finalmente el periodo de su regreso a Europa a partir de 1952, muchísimos viajes entre Estados Unidos, Cuba, después viene la época de la Revolución, también viaja a Cuba y apoya fuertemente a la Revolución, hay viajes a Estados Unidos, y fallece finalmente en Europa a los 79 años en 1982. Lam comienza su carrera desde los 16 años hasta los 21 en la Academia San Alejandro de La Habana, bajo el tutelaje de Armando Menocal y Leopoldo Romagnach, ambos conocidos pintores academicistas. En 1923 se traslada a Madrid, donde estudia bajo Fernando Álvarez de Sotomayor en el Museo del Prado. Mucho se ha escrito sobre su vida en España, su participación en la Guerra Civil. Es importante recalcar que a partir de su nueva vida en España, Lam también conoció de cerca obras del siglo XVI, especialmente las del Bosco y el Greco, ambos artistas de un lenguaje visual fuertemente alegórico. Si bien esto ya ha sido notado, comenzando por Ortiz, quisiera destacar este último dato para recalcar el profundo interés que Lam parecía tener por diversos discursos y recursos pictóricos, así como la extensa formación academicista que recibió tanto en Cuba como en España. En España también estuvo en contacto con el movimiento de la generación del 27. En el año 300, así llamado en homenaje al poeta culteranista barroco Luis de Góngora, autor de Las Soledades, de 1627, ¿no? En el año 300 de la muerte de Góngora se conforma el grupo de la generación del 27 que viene a relevar al de la generación del 98. Teniendo en cuenta que Cuba había dejado de ser colonia española tan solo 4 años antes del nacimiento de Lam, no podemos dejar de pensar que la llegada a Madrid y el contacto con un medio artístico vanguardista que buscaba revitalizar el lenguaje poético en español luego de un extenso letargo, habrá estimulado preguntas en Lam respecto de los legados academicistas recibidos a lo largo de su formación. Con respecto a su llegada a París y su relación con Picasso, por demás historizada, quiero destacar algunas observaciones de un trabajo muy sugerente de Michel Grit, de 2003, que problematiza la idea de que Lam haya sido un objeto pasivo de la fascinación de Picasso y luego de André Breton, y sostiene que la experiencia en Europa con el modernismo le permitió a Lam primero visibilizar y dimensionar la importancia en ese contexto del legado cultural afro que le era propio y redescubrir su cultura. Y luego poner bajo revisión su propia utilización de las formas modernas y primitivas. Parece necesario comprender este gesto primero como resultado de las impresiones de Lam en su pasaje de 3 años por París, que Lam recordará casi al final del recorrido en una entrevista que hace con Mosquera en Cuba en 1980, comentando La Jungla.
de 1943. Dice Lam, África no solo fue despojada de sus hombres, sino también de su conciencia. Me irritó que en París se vendieran las máscaras y los ídolos africanos como adornos. En este y en mis otros cuadros me propuse poner los objetos negros en función de su paisaje y su mundo propios. Entonces, aquí empieza a articularse esta línea del afuera, esto que les decía, y este pliegue, ¿no? Empezamos a ver ese pliegue. Sus obras, entre comillas, van tornándose en dispositivos experienciales luego de su contacto con los surrealistas y entran en tensión con las nociones estéticas y los lenguajes explorados por las vanguardias europeas, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, el surrealismo, se ve el cubismo, pero no es solo eso, hay una tensión. Ese registro experiencial, el gesto de lo automático que imprime la marca subjetiva en el hacer, parecen resistir cierta objetivación y exotización producida por la pulsión primitivista del modernismo. Acá en este autorretrato esto se ve. La marca, esto que he llamado la marca subjetiva en el hacer, se ven los trazos, fíjense la marca de las pinceladas. Hay una función casi performática aquí, que podemos ver que hay un sujeto que ha hecho esas pinceladas y que quiere que se vea ese trazo, y las capas de los trazos, ¿no? Bueno. En ese sentido, perdón, me he perdido acá en el texto, ese registro experiencial, el gesto de lo automático que imprime la marca subjetiva en el hacer, parece resistir cierta objetivación y exotización producida por la pulsión primitivista del modernismo. En este sentido es bien sabido que Lam fue un objeto de fascinación por parte de Picasso cuando arribó en París, y luego en 1938, y luego de André Breton, una vez que abandona París con rumbo a Marsella debido a la entrada de los nazis. Con Breton realizó varias colaboraciones significativas antes de que Lam retornara a Cuba en 1942. Y a pesar de esta exotización por parte de Picasso y Breton, que ya ha sido advertida por varios críticos, y si bien Lam tomó principios formales del primitivismo cubista que cambiaron su obra, hasta entonces bastante academicista, por otro lado se nutrió de los intercambios con los surrealistas, como lo declara en la cita de más arriba, y ciertamente aprovechó profesionalmente todos esos contactos. Retornando a las observaciones de Grip, pareciera que Lam era consciente de la alterización a la cual era sometido y que no fue en absoluto un objeto pasivo de esos procesos. Ante el avance de los nazis, en 1940 se dirige a Marsella con el objetivo final de regresar a Cuba. En Marsella frecuenta la villa Herbel, un espacio de refugio para intelectuales y artistas perseguidos por el nazismo. Allí entra en contacto con Breton y comienzan los intercambios entre ambos y con otros artistas a través de juegos y ejercicios surrealistas. Más allá de la fascinación que Lam puede haber despertado en Breton, que estaba obsesionado con el primitivismo, Lam internaliza el método de la pintura automática y continúa explorándolo, y esto le permite comenzar a acceder a una zona de su memoria y su imaginario, y a lo que Diana Taylor llamaría un repertorio, ¿no? en oposición y relación suplementaria al archivo. El repertorio, ¿no? Son las imágenes sonoras y corporizadas que le permiten establecer un vínculo subjetivo, vivo, con aquello que lleva al soporte, sea papel o tela, ¿no? Y aquí, bueno, vuelve a aparecer esta cuestión de la función performativa, que yo creo que está presente en Lam y es algo que sería interesante seguir estudiando. Es significativo el hecho de que Lam haya regresado a Cuba a través de Martinica en un contingente de 350 antifascistas, que incluía a Elena Holzer, Claude Lévi-Strauss, André Breton, su esposa Jacqueline, en un barco de carga gestionado por el grupo Varian Free, el mismo que los protegía en Marsella. En 1941 desembarcan en Fort-de-France. En ese pasaje por Martinica, en una velada literaria, Césaire lee su cuaderno de regreso al país natal de 1939 y Lam queda profundamente conmocionado.
cuando Lam y Elena Holzer, quien sería su segunda esposa, porque también tuvo varias parejas, regresan a Cuba, convencen a Lidia Cabrera para hacer la traducción de los cuadernos, los cahiers de Césaire al español. La traducción será publicada por Molina y compañía en 1943, con prefacio de Benjamin Perret, con 3 ilustraciones realizadas por Lam. Entonces aquí hay una primera fuerte colaboración fundacional. Sobre esta nueva etapa dice Mosquera, cito, las obras de 1942 en adelante constituyen la expresión propia y definitiva de Lam. En ellas tienen lugar cambios formales donde triunfa una figuración que, aunque salida del cubismo, se aleja de la descomposición analítica de las formas y de su reducción sintética en pos de su invención, con el fin de comunicar, más que de representar en estricto, una mitología viva del Caribe. Fíjense qué matiz tan interesante. Representar no es igual que comunicar. Hay un barroquismo de elementos naturales y fantásticos que se interpenetran en un tejido visual y sígnico, cuyo mensaje es la unidad de la vida, visión propia de las tradiciones afrocubanas, donde todo aparece interconectado porque todo, dioses, energías, seres humanos, animales, plantas, minerales, está cargado de fuerza mística y depende y actúa sobre todo. En esa dirección, muchos cuadros de Lam pudieran ser comparados a las gangas del Palo Monte, recipientes de poder donde se estructuran palos, hojas, tierras, restos humanos y de animales, hierros, piedras, signos, objetos, espíritus y deidades. Fin de cita. Como parte de esta etapa, en 1942 comenzará a pintar La Jungla, uno de sus cuadros más conocidos, tal vez por haber sido adquirido por el MoMA en 1944. Sobre ese, fíjense qué velocidad el MoMA. Sobre ese proceso recuerda en su entrevista con Mosquera, cito a Wilfredo Lam, yo vivía en una planta baja y se veía para adentro desde la calle. Recuerdo que cuando estaba pintando La Jungla y los otros cuadros, porque siempre he pintado varios a la vez, la gente del barrio creía que yo era un brujo o un babalao. Una vez pasó frente a la ventana una mujer con unos niños y les gritó, ¡corran que ahí vive el diablo! Fin de cita. Es reveladora la descripción que hace de este cuadro en esa misma entrevista, como si se describiera a sí mismo descubriendo nuestro mundo cultural. Ese tipo que está aquí en el lado izquierdo, este de aquí, con el brazo levantado, ¿sí? Es como si encontrara una revelación. Al ver a estos otros personajes del resto del cuadro, se asombra ante el descubrimiento de todo ese universo. Es un símbolo de la revelación de nuestro mundo cultural. Hay quien dice que este es el primer cuadro que está pintado como un manifiesto del tercer mundo. Fin de cita. Si seguimos la figuración de Mosquera, podríamos interpretar estas dos descripciones de Lam como conectadas, como proyecciones sobre el proceso subjetivo que él mismo experimentaba al trabajar en su estudio, sobre la conciencia de la condición de colonizado y la necesidad de hacer algo para denunciar esa violencia. En esta entrevista, Lam toma la idea del manifiesto del tercer mundo del crítico Alain Juffo, aunque no lo nombra, de que La Jungla fue el primer manifiesto del tercer mundo. La definición le otorga una función explícitamente política al cuadro. La jungla se convierte en un símbolo de la descolonización mental como un corte. Cito a Lam, las tijeras, estas que están aquí, ¿ven? Las tijeras quieren decir que era necesario dar un corte con la cultura colonial, que ya bastaba de permanecer sometidos culturalmente. Fin de cita. Pero algo de Lam, el artista, el sujeto, también está ahí en el cuadro. Este tipo que está ahí en el lado izquierdo con el brazo levantado, es como si encontrara una revelación al ver a estos otros personajes del resto del cuadro. Se asombra ante el descubrimiento de todo ese universo.
Aquí saltamos la segunda parte y vamos a la tercera parte, del análisis culturalista a la praxis estésica y la búsqueda de la descolonización mental. Lo que propongo es mover el eje de análisis de las prácticas artísticas de Lam, específicamente a partir de su contacto con el surrealismo y desde su regreso a Cuba en 1942, de una perspectiva predominantemente culturalista que continúa pensando a Lam en términos de africanizador o transculturador del arte latinoamericano, hacia lo que podemos describir en un primer término con la noción de estesis a secas. Pero ese enfoque en la estesis, llevado al contexto anticolonial afroantillano en el periodo del retorno al país natal de Lam, produce una inflexión que podría pensarse a partir de la noción de estesis decolonial propuesta por Walter Mignolo. Voy a leer una muy breve definición de estesis decolonial de Mignolo. Habla también de nociología, porque él toma, bueno, hay una genealogía aquí, pero voy a leer la cita. Nociología y estesis configuran esferas del conocer y del sentir. La nociología se refiere al conocer y la estesis al sentir, pero están conectadas. Ya no sujetas a epistemología y estética, como teoría del fenómeno estético. Estas dos categorías son a la vez analíticas y proyectivas en la medida en que hacen posible construir nociología y estesis decoloniales. Es decir, una reconstitución en la que se entrelaza el imaginario moderno colonial con el pensamiento fronterizo decolonial. Podríamos pensar las prácticas de Lam a partir de esta definición, pero yo creo que hay algo más complejo, ¿no? Y esto es lo que voy a seguir explicando acá. Repensar las prácticas de Lam a partir de estas categorías implica habilitar la posibilidad que sus obras nos enseñen, en el doble sentido al que se abre aquí el verbo, un pasaje hacia dimensiones del conocer y del sentir que ya no están sujetas a una epistemología y una estética moderna colonial. Un pasaje que Lam transita en su práctica artística y sin perder de vista el sentido político específico de la misma, de su práctica, respecto de los procesos de descolonización y antiimperialistas del espacio antillano en esa época. Este cambio de eje analítico de Lam como agente africanizador o transculturador, a Lam como agente sensible y consciente respecto de los efectos del colonialismo, nos permite resituarlo en ciertos espacios específicos, espacios con un fuerte sentido político, en la enorme red de relaciones que estableció este artista. Ese reenfoque nos muestra un sujeto dinámico, involucrado en una búsqueda definida por el movimiento y la libertad de la transmutación como gesto político de resistencia al colonialismo y la trama compleja y envolvente de sus legados. En una entrevista en que Lam describe la obra Belial, el emperador de las moscas, podemos verlo describiendo la matriz semántica de una de sus pinturas, construida a partir de símbolos puestos en tensión sobre el espacio pictórico. Lam explica que se trata de una representación vinculada a la filosofía hermética, una corriente sincrética que combina diversas religiones con una profusa simbología y cuyos 7 principios se reúnen en el Kybalion, que es algo que, bueno, después lo pueden buscar si les interesa. Quiero aquí compartir con ustedes en vez de leer la cita, quiero que vean, tengo un momento. Una pestaña. Donde Lam explica este cuadro. La filosofía hermética de la Europa, ¿no? Que Goethe convoca al Mefisto, o los cuadrados de esa filosofía
creamos la filosofía hermética de la magia negra medieval en Europa. Entonces yo he hecho aquí una transposición, como dice aquí, ¿no? En elementos naturales que podía ser una serpiente, un jugo, como dicen en Cuba. Tú comprendes, elemento sexual, erótico, rabo y un cuchillo de combate y un elegua en la mano y el cacareo sin fin. Tú comprendes de que muchas veces... No se te escucha, Laura. ¿No se escucha la presentación? No, sí se escuchó, tenía cerrado el micrófono. Está bien, sí se escuchó. Pero hasta ahora sí se me escuchó. Sí. Bueno, qué susto. Ahora voy a ver si puedo hacer esto. Fue un momentico porque teníamos un eco grande con el video, entonces, pero ahora... Bien, entonces, a ver si puedo poner el video. Entonces, silencio yo, a ver si sale del video directamente. O si no, voy a hacer así. Voy a poner esto. No. Acá me recomiendan que te silencies tú. Sí, y luego comparto. Sí. No, esto de la filosofía hermética de la Europa, ¿no? Que Goethe convoca a Mefisto por los cuadrados, ¿tú comprendes? De esa filosofía que le llaman la filosofía hermética de la magia negra medieval en Europa. Entonces yo he hecho aquí una transposición, como dice aquí, ¿no? En elementos naturales que podía ser una serpiente, un jugo, como dicen en Cuba. Tú comprendes, elemento sexual, erótico, rabo y un cuchillo de combate y un elegua en la mano y el cacareo sin fin. Tú comprendes de que muchas veces aquí en nuestro país hacían que la gente hablaba de todo sin saber nada. En la época de la guerra hablaban del frente de Stalingrado y todas estas cosas, y no simulaban el conocer. Entonces yo hago esta figura, que puede ser Venus, al mismo tiempo. Son las tentaciones, las emociones de la vida que son muy agradables, da la sensualidad. Pero delante de ellos yo pongo este monstruo, que la columna vertebral de él, por ser fuerte... ¿Cómo? Ah, sí, por ser fuerte, tú comprendes, siempre se dice que un hombre tiene columna vertebral, que no se deja vencer. Entonces en esa columna vertebral yo le pongo una herradura de caballo, que está soplando la creación. Pero en realidad ese tipo podía ser Changó, que canta y tiene una luz detrás, pero es el dios de la guerra, que es Marte, que sufla. Toda agresión conlleva también la agresión, bien entendido, a nuestro favor, es decir, la energía y la violencia hacia una creación. Entonces la creación yo la pongo con una cara de luna, los sueños. Déjame ver. ¿Dónde es la creación? Sí. ¿Se escuchó bien? Sí, muy perfecto, bien. Perfecto, Laura. Ahora voy a mostrarles la obra de la que estaba hablando. Ay, esa... No, perdón. Esto llega un momento que me supera, disculpen. Aquí, fotos. Bueno, esta es la obra que él estaba describiendo. Aquí está la luna, la creación. Okay. ¿Se está escuchando bien y se está viendo bien todo? ¿Volví? Sí, muy bien todo. Sí. Gracias. Bueno, a partir de todo lo planteado aquí, creo que es necesario encontrar otras aristas, no solo las poscoloniales, como la desarrollada por Giunta o incluso por Mosquera, con más complejidad, como apropiación del espacio de la modernidad desde la periferia, que esto es lo que propone un poco Giunta, que es lo que parece dominar la interpretación de la obra en los últimos años, y considerar la tesis decolonial como un gesto de desprendimiento epistémico
estético y subjetivo por parte de Lamb respecto del legado academicista modernista entre 1918, cuando comienza a estudiar en San Alejandro, y 1941, cuando entra en contacto con Breton y los surrealistas, Césaire, la negritud y el anticolonialismo. El regreso a Cuba va a sellar ese desprendimiento en un gesto que yo he preferido pensar en términos de pliegues, no tanto de un desprendimiento, que se proyecta tanto hacia los centros de arte europeos, así como hacia los cubanos, aunque también se dispersa por el archipiélago. La influencia de Lamb para con otros intelectuales y artistas afroantillanos contemporáneos y de la siguiente generación quizás no haya sido adecuadamente dimensionada en el campo de la historia del arte. En una de las poco conocidas obras de teatro escritas por Frantz Fanon, un tableau de Wilfredo Lamb, un cuadro de Wilfredo Lamb, forma parte de la escenografía imaginada. Un cuadro. ¿Cuál de todos ellos imaginó Fanon? ¿Cómo interpretar la cita ekfrástica a un artista como Lamb por parte de alguien como Fanon, tan consciente de las dimensiones visuales del discurso colonial, de la racialización, y de cómo las imágenes materiales, verbales, mentales, corporizadas de la mirada blanca atraviesan los cuerpos negros? ¿Cómo olvidar la presencia constante de las ilustraciones de Lamb que acompañan la poesía de Césaire? ¿Qué pensar de que Édouard Glissant, años después, estableciera un profuso diálogo con el pintor y sus obras en sus escritos y encontrara en ellos la condensación pictórica del ser creol? En un bello pasaje en que Mosquera, creo, capta perfectamente ese desprendimiento y ese pliegue, que es, digamos, una obra que yo creo que el Lamb muestra que ha perfeccionado el arte del pliegue, dice Mosquera: percibo también una relación con el Ewa en sus discursos. Este dios, el Eshu brasileño, el Eshu Elegbara Yoruba, el Legba Ewefon, es el único cuya imagen fundamento Lamb adopta, descrita casi literalmente como elemento presente en la gran mayoría de sus cuadros. El Ewa es el trickster, el principio de incertidumbre, diacrónico, de cambio, por contraposición a Orula y Fa, el principio estructurador, el saber acumulado. El Ewa es el dueño de las puertas y los cruces de caminos, abre y cierra todo, pero resulta imprevisible, travieso, azaroso. El sentido mutante de la pintura de Lamb, donde todo parece transformarse en otra cosa inesperada, pudiera relacionarse con el Dios. Su arte es también una metamorfosis, un canto de osmosis, como el autor tituló una de sus pinturas. Igualmente se afilia con el Ewa al desplazamiento de visión traído por este arte, en cuanto cambio fundamental en sí y por la encrucijada cultural que representa. La encrucijada moderna, colonial, era y es cultural. Pero en tanto y en cuanto repongamos la pregunta por la descolonización tan presente en Lamb, esta encrucijada cultural también será política. Es necesario entonces seguir pensando en la obra de Lamb a contrapelo de los ejes de análisis predominantes y de un persistente culturalismo, de abordajes que a veces pasan por alto las afirmaciones del propio Lamb sobre su postura anticolonial y tal vez inadvertidamente reproducen una particular ceguera ante las prácticas artísticas de sujetos negros y afromestizos de la diáspora, como lo fue Lamb, una ceguera que no nos permite advertir el sentido político y descolonizador de esas prácticas artísticas. He terminado. Muchas gracias. Gracias por escuchar esta larga lectura. Gracias, Laura. Abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Para hacerlo más dialógico y personalizado, les sugiero usar la herramienta de Google Meet, de pedir la palabra y preguntar a viva voz, ¿no? También pueden escribir en el chat. Yo tengo la mano levantada, si no hay nadie que pregunte. Wilfredo, quizás pudiéramos recopilar varias preguntas para ir avanzando más.
tener por lo menos 2 o 3 preguntas. Bueno, en ese caso, las escriben en el chat y iniciamos dándole la palabra pues, a Silvia, ¿vale? ¿Me dijiste, Wilfredo? Vamos a esperar que, si quieren, por favor, los interesados escriban sus preguntas, ¿no?, en el chat, ¿sí? Y luego de esas preguntas, que ya tengamos como varias, inicias tú en la intervención, ¿vale? Wilfredo, yo no te escucho bien, ¿sabes qué me pasa? Que te veo solamente la frente. Entonces no sé si me estás... Ahí está. Ya, yo voy a buscar un cuaderno, ya vengo. Un segundo. Wilfredo, no sé si yo tenía la mano levantada mientras se hacen las preguntas, si puedo, o... Sí, bueno, esperemos, mientras van haciendo las preguntas, esperemos que vuelva Laura y puedes hacerlo, listo. Inicia así. Bueno, porque escribir se me va a hacer un poco de lío. Laura, toda esta primera parte, cuando lo sitúas a Lam en lo que sería el nacionalismo cultural cubano, y toda esa presentación que haces de él tiene que ver con esta construcción que hacían las vanguardias cubanas de los años 40 y esto, ¿no? Incluidos los músicos y los escritores, con un esteticismo. El hecho de que, dijiste por ahí, el hecho de que lo compren la MoMA es un índice, digamos, hay un esteticismo que deja un poco afuera o al menos esa es la mirada clásica, digamos, se deja afuera lo más puramente africano para hacer un arte se lo estetiza, digamos, dentro de lo que sería la alta cultura. Ahora, mi pregunta es, esto estamos hablando de estos años, de los años 30, 40, donde mucha de esta gente está trabajando. Me acuerdo, hay un escrito de Guillén que cuando muere Fernando Ortiz dice que bueno, todo lo que hizo Fernando Ortiz por lo negro, lástima que él nunca creyó en nada de todo eso. Digamos, hay ahí todo. ¿Y cuál es el paso de Wilfredo Lam de estos años 30 y 40? Que a mí te digo la verdad, no me quedó muy clara la descolonización, que sea de una manera diferente a la mirada que tenía Carpentier en sus escritos o ese tipo de cosas que son siempre resbaladizas, digamos, en ese periodo. Lam sigue pintando después. Vos misma dijiste era un profundo admirador de la revolución. Desde esa mirada descolonial, no descolonial, no quiero decir descolonizadora, que él tenía, ¿cómo lo ubicás? ¿Sabés si él tuvo alguna relación con la Tricontinental mientras él estuvo en estos años? Porque vos decís que él en algún momento habló del tercer mundo, que era el manifiesto del tercer mundo, pero cuando él pinta eso en el 44, no existía el concepto de tercer mundo. No hay una posibilidad de que después, con todos los movimientos descolonizadores absolutamente diferentes a ese primitivismo de los años 30 y 40, él vea su obra de esa manera, porque el concepto de tercer mundo es mucho más avanzado, mucho más adelantado, digamos, después de lo de Bandung y toda estas conferencias. Él tiene si vos empezás a investigar, a escarbar un poco en los movimientos de Lam, él estaba en el centro permanentemente de toda la movida artística, vanguardista, post-vanguardista, antifascista, porque él llega, digamos, cuando ya las vanguardias, digamos, ya está todo dicho, cuando él llega en los años 20, el cubismo ya fue, las vanguardias en las artes visuales son anteriores, ¿no? Pero quiero, ¿Cómo? En Europa, pero la vanguardia cubana es posterior, digamos. Sí, me refiero a Europa, pero quiero decir que pero de todos modos, él se mantiene siempre en el centro, digamos, de todo lo que está happening. Él está permanentemente en el foco, ¿no? Es increíble la cantidad de personas que conoció. Entonces, realmente no sé, habría que hacer una investigación para ver qué tipo de contactos tuvo. Por ejemplo, con Fanon lo que descubrí es que no tuvo un contacto, bueno, hasta ahora, hasta donde sé, no tuvo un contacto directo, pero Fanon lo conoció. Entonces, en esas búsquedas, que me parece que es interesante intentar rastrear efectivamente qué tipo de relaciones y de contactos
tuvo, con quiénes más allá de Césaire, porque él en París, por ejemplo, cuando regresa en el 52 a Europa, Césaire no vuelve, pero él se sigue juntando con todos los grupos, ¿no? De los amigos de Césaire. Entonces, hay toda una investigación, yo creo, para hacer por ese lado sobre los tránsitos del Lam y realmente situarlo como un sujeto político en el sentido más transparente de la palabra, sin darle muchas vueltas. Y esta denominación de la idea del primer manifiesto plástico del tercer mundo, él la toma, sí, es una caracterización que él hace después, él lo menciona en la entrevista que hace con Mosquera en 1980. Entonces hay una reivindicación de sí mismo, pero él en realidad está citando a un crítico que dijo eso sobre su obra, probablemente algunos años después, ¿no? Entonces, sí, esa es la... No sé qué tipo de contactos tuvo, pero bueno, pero de repente me parece algo fascinante. Me quiero ir a buscar todos los archivos de Wilfredo Lam por todos, hacer sus recorridos, ¿no? Primaria, sí, claro. Y algo que dijiste, que me parece, quiero hacer pie en esto, que es que la idea de que la descolonización es resbaladiza. Dijiste, es algo resbaladizo. La descolonización es resbaladiza. La descolonización no es un hecho cabal. Hay incluso algunos críticos, algunos estudiosos que sostienen que la descolonización como proceso total, absoluto, no es posible. Yo estoy de acuerdo en que esto no es posible. Por eso también cuando Mignolo habla de un desprendimiento, está hablando de un corte, digamos, que no es, me parece demasiado tajante, demasiado graso en términos políticos, pero tiene que ver con cómo pensamos, me parece, la acción política y cómo pensamos la resistencia. Y por eso la idea de pliegue tiene que ver, en realidad la idea de pliegue, que Deleuze toma de Foucault, él está explicando ciertas teorías respecto del último Foucault sobre el poder y la resistencia, las posibilidades que un sujeto tiene, ¿no?, de resistir el poder. Y entonces ahí surge esta idea del pliegue, y por eso pienso que para Lam la descolonización, Lam nos muestra que la descolonización es un proceso y es algo resbaladizo. No hay una descolonización, no hay un estado subjetivo absolutamente descolonizado. Bueno, vamos a otra pregunta. Pero me encantó lo de la descolonización es resbaladiza. No sé cómo quedó, pero lo voy a... Quedó. Listo. Vamos a otra pregunta, Silvia, puedes cerrar el micrófono. Listo. Hay una pregunta de Javier que dice, ¿qué entiendes por subjetividad mestiza, sensibilidad mestiza? Dice, aunque sea muy amplio el concepto, ¿cómo estás pensando el concepto de mestizaje? El Lam es problemático el concepto de mestizaje porque digamos que bueno, dependiendo de qué país de América Latina y del Caribe estemos pensando, digamos, el mestizo, la mestiza, pero generalmente el mestizo puede ser mulato, puede ser pardo, puede ser una mezcla de blanco con indígena, ¿verdad? En Brasil, por ejemplo, Steidelberg lo puede confirmar, el mestizo no es blanco con indígena, ¿cierto? El mestizo es una categoría más abarcadora. Y sin embargo, en el caso de Lam, su ascendencia china complica más las cosas todavía. Y eso me parece que es interesante. De nuevo, algo se vuelve resbaladizo, porque él se sale de ese lugar que los discursos que los discursos culturalistas
a través de la antropología y de la antropología cultural, del cual Fernando Ortiz fue un referente, van forjando para ciertos individuos. Y Lam se sale de esa categoría. Lam no entra fácilmente en la categoría de mestizo. Sin embargo, cuando uso yo, que usaba la palabra mestizo, entre comillas, o una sensibilidad mestiza, entre comillas, lo que quiero decir es que él está, tiene la posibilidad, un poco como dice Said, también puede ser una sensibilidad migrante, porque cuando escribía pensaba un poco en Said y la idea del contrapunto, y de que los sujetos migrantes, colonizados, pueden estar, digamos, conocer dos lados, ¿no? Digamos, conocen dos culturas, ¿sí? Siempre ven todo desde dos perspectivas diferentes a la vez. No hay síntesis, por eso quizás es buena la pregunta, porque la idea de que es una sensibilidad mestiza quiere decir que Lam de alguna manera lograba sintetizar una serie de influjos o experiencias culturales o cosmovisiones diferentes, ¿no? Y nos entrega estos objetos que son estas obras de arte que adquiere el MoMA y se vuelven representativos de la identidad cubana o caribeña, y eso viene como a reforzar otra vez. Pero fíjense cómo ese mecanismo, esa operación de adquisición por parte del MoMA valida y refuerza a través de los discursos, ¿no? del arte, los discursos internacionales, ese concepto de lo mestizo, ese concepto culturalista de lo mestizo. Pero bueno, sí es verdad que los sujetos mestizos tenemos una sensibilidad atravesada por experiencias culturales que son complejas. Hay que seguir pensando eso, hay que seguir pensando qué significa eso en términos políticos. Pero primero creo que tenemos que hacer algo que Lam hizo, que fue un proceso de concientización respecto, ¿no? de su propia condición. Y que su condición mestiza no era tanto una condición o solo una condición racial, sino una condición sociohistórica, ¿no? Hay procesos sociohistóricos, o sea, no es mestizo porque las razas, como dice Vasconcelos, son troncos que se mezclan, ¿cierto? Hubo cuerpos, hubo violencia, hubo violaciones, hubo saqueos, ¿verdad? Que generaron las condiciones sociohistóricas en las cuales las sensibilidades mestizas se formaron. Entonces, bueno, es un término muy cargado, y la pregunta hay que seguir pensándola. Bienvenida, le damos la palabra a Silvana Santucci. Tanto tiempo. Sí, hola Laura. Ahí pregunta alguien, bueno, yo porque la pregunta que escribieron tiene que ver con lo que se viene conversando, entonces para no irnos, y no sé si les parece responder la pregunta de Silvia, que... no había visto nada acá. Que me parece que, si no, capaz nos vamos para otro lado. Sí, ¿Leo? Silvia, sí, ahí la veo. ¿Por qué sería afromestizo si su ascendencia también es china? Es más, sí, tenés razón, yo eso lo tengo que arreglar en el texto, pero ni siquiera creo que hay una palabra para afrochino mestizo. No lo sé. ¿Cómo lo denominaríamos? Por eso digo que me parece interesante que se salga de todas estas categorías, porque lo nombramos y estamos de alguna manera borrando parte de su ascendencia, ¿no? Ahí está. Sí, habría que preguntar si es necesario definirlo desde esa perspectiva. Y luego Kevin traduce de ello. Bien. Bueno, ¿hablo así? Sí. Bien. Bueno, a mí
me interesa mucho LAM porque digamos, en mi trabajo doctoral y todo, me interesó la gente que siguió leyendo LAM, como Sarduy. Su relación con la plástica viene de LAM, su teoría cultural, él la toma a partir de LAM, digamos, de algún modo la escribe a partir de LAM, él dice, bueno, si hay una posibilidad de pensar lo cubano, es a partir de lo chino, lo afro y lo español, ¿no? Y es el que trae esto, lo pone en el centro para poder pensar la nueva pintura, las vanguardias y demás. Eso por un lado, así que me parece que es central justamente para pensar una teoría descolonizadora, digamos, fundada a partir del arte, digamos. Me parece que las prácticas del LAM, podemos decir, fundan una teoría, hay una teoría que la sostiene, no son solo prácticas, digamos, donde podemos ir a rastrear gestos, y no, me parece que hay en serio una apuesta por un pensamiento descolonial enorme, y que, como vos decís, todavía no está reconstruido. Un dato o algo así que tengo y que a mí me quedó pendiente. En el 59, cuando me pongo a estudiar la divulgación de pintura cubana que hace Sarduy en los diarios de la Revolución, sobre el único que escribe 2 veces es sobre LAM. Y muestra 2 cuadros que salían en el diario de LAM que no pude identificar, digamos. Y son cuadros en proceso, que LAM le dejó fotografiar, pero que no están identificados. Rastré mucho, he hablado con curadores de LAM y no sabemos, o sea, es muy difícil, además que está en blanco y negro y demás, pero bueno, eso está ahí como pendiente de, o sea, sí, para ser pensado, digamos, trabajado y demás, así que está. No, justamente porque tiene que ver con la idea de exponer también una pintura en proceso, una especie de borrador de la pintura, qué significa eso, digo, también es un trabajo teórico que después uno posterior lo puede leer de muchas maneras, justamente en esta idea de lo resbaladizo, que me pareció hermoso también, ¿no? Y de eso que no se termina nunca, digamos, de la posibilidad de, bueno, no hay un sentido único, pleno, un origen original, ¿no? Siempre es el tránsito y el por hacer con otros. Bueno, y que me parece parte del modo teórico que proponen. Yo no sé mucho de postcolonial ni de culturalismo antropológico clásico, sí lo pienso con estética, también pensé la pintura desde el lugar de la estética, lo trabajo también así, pero más desde el lado de Benjamin, digamos, de la lectura de Bookmores, que Bookmores hace de Benjamin y dice, también es parte de una percepción, pero que se inscribe en el cuerpo y es la potencia de hacer una imagen, ¿no? Claro. Justamente a partir de donde está lo sensible, digamos, cómo se inscribe la estética en lo sensible es a partir de, bueno, no importa, eso. Pero también lo trabajé desde ahí, desde otros modos de pensar la estética y demás, así que me encantó y bueno, más que nada eso, tengo esos cuadros ahí que hay que seguir rastreando. Y bueno, eso. Y también, justamente también me parece que las teorías que pueden pensar otra cosa son aquellas que unan lo chino con lo afro, al menos en Cuba, que está muy claro eso, y que es parte de 2 tipos de inmigración distinta, la del 20, y la de los que también fueron como trabajadores esclavos, que fueron llevados para hacer ferrocarriles, y después, bueno, toda la que uno puede pensar con el comunismo, pero que, nada, eso. Así que bueno, Cuba me parece que tiene otra cuestión ahí. Eso. Y bueno, sí, me parece que sí, eso que señalás es una cuestión, o sea, hay especificidades relativas a los procesos locales, por eso decía, procesos locales con respecto al colonialismo, al mestizaje, no es todo lo mismo, y sí, Cuba, así también como Perú, por ejemplo, ¿no? Tiene una presencia asiática muy fuerte, y esto, sin embargo, queda como, hay un sistemático borramiento o invisibilización, ¿no? de la presencia de ciertos grupos en los procesos socioculturales. Esto, en Cuba está más saldado, como decís, bien por el lado de Sarduy, de donde son los fundantes, me acuerdo. Sí, y fundantes de un tipo de representación, digamos, porque justamente no es menor ahí el simbolismo, no es menor ciertas tradiciones, y bueno, y cómo anclan después, cómo uno puede ver eso en
en la pintura es... Yo no estoy en desacuerdo y por eso digo que, o sea, no se trata de no considerar todos los procesos y las propuestas teóricas y las respuestas formales, las soluciones formales que LAM va a producir en su mundo con las vanguardias, o sea, o en su mundo del arte europeo, o incluso norteamericano también, porque tuvo muchísimo contacto con galerías en Estados Unidos, entonces ahí también hay toda otra lectura de LAM. Pero en lo que quiero insistir, y esto sí tiene que ver con la estesis, que me parece algo, o sea, restituir la noción de estesis a los análisis que se hagan, no solo para dar cuenta de gestos simpáticos del artista o originales, que caigan dentro otra vez de una especie de folclorización o de un culturalismo, o sea, recaer en ese lugar, pero de que hay funciones, y esto tiene que ver con una mirada ya más específica del campo de las artes, del estudio de la crítica de arte, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de diseñar categorías que nos permitan restituir los cuerpos de los artistas a sus prácticas. Pero los cuerpos como cuerpos, son cuerpos políticos, ¿no? A eso quiero ir. Sí, genial. Y la última, en esto que vos decís que dice LAM de la descolonización mental, ¿no? Digamos, y pensaba, bueno, ahora tenemos textos como el de Rolnik, ¿no? Que dice descolonizar el inconsciente, digo, y lo estamos teorizando ahora, cuestiones que, bueno, que tienen una tradición de pensamiento que es también enorme, digamos, y que está buenísimo poder empezar a ver, articular de otra manera. Sí, el concepto de descolonización es algo que hay que seguir pensando, es un gran problema. Es una categoría que da vueltas y vueltas y vueltas y no está siendo teorizada, no está siendo pensada críticamente, y esto es un problema. Porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de descolonizar? Y al mismo tiempo hay una urgencia real en términos políticos de pensar ese problema, ¿no? Y bueno, creo que también este tipo de pregunta viene a responder un poco a una crisis de las humanidades en este contexto donde no sabemos para dónde ir, no sabemos para dónde arrancar, qué tipo de respuestas podemos dar desde nuestras disciplinas o desde los cruces de nuestras disciplinas. Más desde las letras y las artes, las bellas artes, ¿no? Hacia dónde vamos. Entonces me parece que es urgente y es muy necesario, puede ser muy importante que pongamos en discusión de qué estamos hablando cuando hablamos de descolonización, de qué estamos hablando cuando hablamos de raza, de qué estamos hablando cuando hablamos de mestizaje. Me parece que ahí hay mucha tela para cortar y hay una necesidad urgente de hacerlo. Quiero ir a la pregunta de... Edgar había pedido la palabra y Kevin, y cerramos con la pregunta de... Pero había una pregunta, perdón, de Delber que la hizo hace 10 minutos. ¿Podrías hablarnos un poco sobre cómo ves hoy, por oposición a los años 40, las artes visuales como plataforma de descolonización? Llevamos unas décadas hablando de la pérdida del capital cultural de la literatura ante la audiovisualización, la distribución, desde el punto de vista de alguien que está tratando de localizar un proceso político en las artes visuales. ¿A cuántas andamos hoy con esta cuestión de la viabilidad social de la pintura? Me parece, Delber, está buenísima la pregunta. Y hay una conexión, digamos, entre cómo estoy haciendo la comparación mentalmente. Y es un problema, esto aparece en la cátedra, porque LAM aparece como en una de las unidades de la cátedra, y lo voy moviendo, de la unidad sobre identidad a la unidad sobre migración, y ahora creo que lo voy a poner en arte y política para el año que viene, ¿no?
y posiblemente después de tu pregunta lo ponga en la unidad sobre performance y, bueno, prácticas más contemporáneas, porque, como estoy diciendo, creo que nos permite, hay teorizaciones, como dice Silvana, ¿no? Pero hay en las prácticas de LAM. No en la obra, por eso quiero apartarme la idea de la obra, en la práctica, Y creo que hoy hay muchísimo más. Hoy hay mucha más conciencia crítica, después de todo el recorrido, ¿no?, de los años 60 y 70, sobre el valor de estudiar y de prestar atención a los procesos más que a las obras, ¿no? Entonces, creo que estamos ahí, creo que hoy estamos, déjame ver bien tu pregunta porque la leí muy rápido, las artes visuales como plataforma de descolonización, ahí está el foco de tu pregunta. Yo creo que hoy las prácticas artísticas están separadas por una línea muy, muy fina de las prácticas, de la acción política. De hecho, el año pasado di una charla sobre acción descolonizadora, acción artística y acción política. Bueno, pero hablaba de las clases, del espacio del aula, porque todo esto también se vuelca a las clases en mi cátedra, que es una cátedra donde se forman personas que se están formando como artistas, ¿no? Entonces, yo creo que hoy la línea entre acción política y acción artística está es muy, casi que no está, ¿no? Y eso es algo, eso me parece que es algo muy positivo, que podamos avanzar en esa dirección. Es un problema que creo que la literatura no lo tiene saldado por una cuestión de soporte. Hay un problema muy diferente, me parece, para la literatura, sobre todo lo que es la letra escrita, impresa, el objeto libro, bueno, toda la cuestión. No es algo que yo trabaje y quizás alguien quiera aportar más, o vos mismo, pero los procesos, tal vez los procesos de digitalización, no sé hasta dónde los procesos de digitalización pueden ser comparables con el alcance, incluso en términos estéticos, ¿no?, que puede tener una acción artística, política. Vamos a escuchar dos personas que hace ya un tiempo han pedido la palabra, un tiempo largo, que es Edgar Andrés Rodríguez, el estudiante, y nuestro colega Kevin Raúl Cedeño. Bueno, saludos, profesora Laura. Muchas gracias por su ponencia. Y bueno, mi comentario y pregunta tiene que ver con que usted me pueda dilucidar algunas impresiones que pues me han generado ahora la obra de Lam, y también en relación con lo que usted pues ha estado hablando en su conferencia. Usted se refería, por ejemplo, en principio de el papel fundamental que ocupaban las mujeres en la edad temprana de Lam, y también la misma experiencia con las religiosidades y las tradiciones pues afrocubanas, ¿sí? Y me dio la impresión, pues en varias de sus obras que usted pasaba y pues que consultaba, como estas como iconografías o estos elementos relacionados con lo femenino, con los cuerpos femeninos, parecen muy atravesados por esta otra experiencia de religiosidad y de la tradición, ¿sí? Y en un polo opuesto también cómo representa lo chino o pues a los sujetos asiáticos que pues parecen como muy desligados de toda esta como transculturación cultural y artística de la que usted habla. Entonces parece como un elemento muy aparte. Incluso vemos cómo pues en su pintura, por ejemplo, al representar al sujeto asiático, incluso en el propio registro del paisaje, un paisaje muy prototípico de China, de Asia. Entonces, en oposición a esto,
parece no haber como que este proceso, esta juxtaposición o mixtura que sí encontramos pues, en las categorías que le proponía inicialmente. ¿Qué me podría decir acerca pues, de estos dos planos? Mira, yo creo que sí, las imágenes, las obras que yo les mostré son una progresión que comienzan con sus primeras obras, ¿no? Son muy poquitas porque él tiene una producción enorme, enorme, enorme. Entonces, el recorte que yo les presento acá es algo sumamente parcial, y eso hay que tenerlo en cuenta, de su etapa de formación y solo los autorretratos, solo algunos autorretratos. Donde creo que se puede advertir, ¿no?, esa identificación con lo negro, que después va a ser más, que después va a ser mucho más fuerte y va a ser mucho más evidente en las obras de los años 40, por lo que estuviste viendo, seguro que estuviste viendo Canaima, Canaima, no sé cuáles estuviste viendo, pero sí son representaciones de dioses y de deidades afrocubanas o yorubas, ¿no? Eso está claro en los años 40, pero después la cuestión asiática, la cuestión china, sí aparece, es verdad, aparece representada en esas obras tempranas como con cierta rareza. Hay una cierta rareza, como de algo más específico, con lo cual no hay pero creo que le permite entender, o que nos está mostrando, que hay todavía un orientalismo muy fuerte en Europa. Yo creo que en Europa él conoce el orientalismo y además vive no solamente la obsesión primitivista con lo negro y con lo indígena, pero sobre todo con lo negro, sino también conoce específicamente qué es el orientalismo, que es algo que no está trabajado, me parece. Quizás Silvana conoce un poco mejor la bibliografía, pero habría que ver también si es posible hablar de que Lam produjo algún tipo de posicionamiento, ¿no?, expresó algún tipo de posicionamiento a través de sus obras sobre el orientalismo, ¿no?, la obsesión europea con las colonias orientales, que era algo que también está, o sea, cuando él va a París, los dos discursos, las dos miradas están cruzadas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también es otro eje que se puede pensar. Adelante, Kevin. Gracias, Wilfredo. Laura, creo que me han dado la oportunidad, creo que tengo la última boleta para interactuar en esta ya larga y muy, muy interesante y productiva sesión. Quería hacerte, es decir, transmitirte dos preocupaciones que quizás se vuelvan respuestas, aunque no se van a formular como preguntas. La primera tiene que ver con esos dos momentos que, digamos, implícita o explícitamente están en tu trabajo, que es el momento de la descolonización en LAN, y un momento que, pues no recuerdo que lo hayas precisado muy bien, pero que de alguna manera en tu perspectiva es decolonial, es postcolonial. Pienso que eso podría generar cierto pliegue, usando tu propia terminología, para poder matizar esos dos momentos y la interacción entre esos dos momentos. Y por otro lado, hay algo que me parece que sería interesante profundizar, que tiene que ver con esta parte resbaladiza de lo decolonial, en el sentido en que, digamos, este viaje de LAN a Europa, que casi dura más de una década,
es por un lado un viaje formativo, pero no es posible entender a Land ni a toda la producción cultural, filosófica y teórica de los afroantillanos sin el interés europeo y sin el mercado para el arte africano y el arte afro-caribeño que crean los europeos. Entonces, eso hace extremadamente complejo el proceso de entender el rol de los artistas en ese mercado. Estaba pensando cuando Silvana mencionaba a Severo Sarduy, estaba pensando en que, por ejemplo, las citas de Severo Sarduy en Roland Barthes, las citas de Borges en Foucault y en Derrida. Es decir, no podemos entender a Land sin el mecenazgo de todos esos autores europeos. Y el dato que tú nos das de la compra de la jungla a 2 años de haber sido pintado por el MoMA denota que ese mercado para el arte afroantillano y el arte africano no está en Cuba ni está en África, sino está en Europa y en Estados Unidos, lo que es nuevamente otro pliegue de recolonización. Entonces, pienso que es bien interesante. Hay un... Es así, Fabiana Servideo, que es una historiadora de arte, que ella trabaja con los procesos de adquisición de la colección latinoamericana del MoMA. Y ahora estamos por sacar un libro que se llama Poscolonialidad y Racialización, con un capítulo de ella muy interesante sobre ese proceso de adquisición y cómo en ese proceso uno de los efectos es la producción de la idea de lo latinoamericano, ¿no? No solo a partir de políticas gubernamentales, o sea, lo latinoamericano no se produce solo como una categoría geopolítica, se produce como una categoría cultural a través de instituciones privadas y a través del movimiento de enormes capitales, ¿no? Como bien señalás, de centros en Europa y en Estados Unidos. Eso es algo muy, muy problemático. Por eso decía que también la idea de pliegue me parece interesante porque permite tener en cuenta todo ese contexto, ¿no? Porque si hablamos de un desenganche o de un desprendimiento, como dice Mignolo, ¿cómo hacemos para dar cuenta de todos esos procesos que están también, ¿no? Operando? Así que, no, eso es así. Y respecto de la primera parte de tu pregunta sobre la descolonización, o sea, ¿cómo hago dialogar la descolonización con lo decolonial? Yo creo que yo no estoy preparada para tirar el agua, ¿cómo es? Para tirar el agua de la bañera con el bebé adentro, con lo decolonial. Yo tengo ciertas... tampoco me tomo el agua de la bañera con el bebé, digamos, ¿no? Creo que hay que hacer el trabajo de criticar estas categorías. Lamentablemente, el giro decolonial no se ha abocado a hacer una crítica de sus propias categorías, ¿no? Hay una profusión de categorías y una reproducción muy acrítica de las categorías, descriptiva, y esto es un problema. Sin embargo, dicho esto, el giro decolonial ha logrado generar una conciencia a nivel continental realmente de la persistencia de los procesos, de las dinámicas y de ciertas marcas y huellas de la colonialidad y del colonialismo. Entonces, que el giro decolonial, que los representantes o integrantes del giro decolonial no se hayan encargado de hacer ese trabajo, no quiere decir que nosotros no podamos hacerlo. Entonces, a mí me interesa, a partir de este tipo de trabajo, intentar dar cierto espesor a palabras a categorías como lo decolonial y pensar, como decía antes, de qué estamos hablando cuando hablamos de descolonización, ¿no? Y creo que, como decía Silvana, hay prácticas
prácticas, hay muchísimas prácticas, muchísimos antecedentes, sean escritos, no solamente en antecedentes literarios, ficción, no ficción, sino también en prácticas artísticas que están más subalternizadas todavía que las escrituras respecto de estos procesos de descolonización cultural. Que el giro decolonial tiende como a borrar, porque enlata bajo la categoría de lo decolonial procesos sumamente complejos que yo creo que es necesario, bueno, podemos, yo recojo el guante de lo decolonial, pero quiero hacer la arqueología de esos procesos, ¿no? Me parece que hay mucho por hacer ahí. Así que bueno, es así que mezclo no las mezclo las categorías, pero las estoy pensando en tensión. Muchas gracias, Laura. Creo que compartimos aquí un agradecimiento profundo colectivo, ¿no? Por el gesto de participar en este coloquio, ¿no? En nombre de la Universidad de Cartagena, en el programa de Lingüística y Literatura, te expresamos nuestro agradecimiento, ¿no? Por compartir tu conocimiento, tus preguntas, tus saberes y tus caminos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar en esta presentación tan larga. Gracias, Laura. Un aplauso tremendo para ti. Un gusto enorme, muchísimas gracias. A ustedes y a todos los que... hubo una muy significativa audiencia, ¿no? Mucha gente nos acompañó desde todos los lares. Entonces, pues estamos felices, ¿no? De compartir esta fiesta del conocimiento. Voy a leer los comentarios después porque el cerebro se me... Sí. Se me hace como un cortocircuito. Y ya Scorpio hizo todo su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y gracias por las devoluciones, las voy a tener en cuenta. Gracias. Gracias, Laura, me encantó. Bueno. Estoy muy feliz que hayas estado con nosotros hoy. Muy feliz. Yo también, Kevin, gracias. Ya vamos a concretar, vamos a seguir haciendo cosas. Virtuales, presenciales y en todos los formatos que haya. En todo lo que podamos. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, me voy a colar, el viernes me voy a colar en los paneles y definitivamente, por favor. Y están grabados. Y están grabados. Sí. ¿No? Por los de hoy te los recomiendo porque hay varios trabajos que tienen perspectiva de colonialidad y eso. Tu ojo, los si vi. Les dejas allí mismo los de género. Sí, si les dejas los comentarios allí van a ser muy útiles. Bueno, gracias. Y aquí también a disposición, si alguien quiere contactarse. Okay. El profesor tiene mi contacto. Ok, listo, sí. Es importante que se den esas posibilidades con ellos también, que puedan, digamos, algunos ya se están graduando, están buscando su continuidad, digamos, académica, entonces es importante que puedan ir confrontándose con ustedes que son, para eso los hemos invitado, para hacer esos puentes. Aquí estamos esperándoles. Hasta prontísimo. Chao. Bueno, muchas gracias. Chicos. Hasta luego. Hasta luego. Silvana, charlemos otro día. Me encantó verte. Sí, gracias. Tengo estas cosas a disposición, te las mando. Sí, ya vamos a charlar. Sí, pongámonos en contacto y seguimos charlando. Bueno, gracias a vos por esto, hermoso. Y gracias a todos, hermoso esto. Divinos, sí. Gracias por acompañarnos, Silvana. No, a ustedes.